In progress. Bien, entonces comenzamos haciendo un pequeño repaso de lo que fueron estas visitas del apóstol Pablo a Jerusalén que pueden traer cierto grado de confusión y por eso a través de este punto, el 31, se nos hace un poco más de claridad. Porque son fáciles de confundir, repase las diferencias entre la primera visita de Saulo a Jerusalén después de su conversión, que se nos relata en Hechos y en Gálatas, y que encontramos también en uno de los suplementos, y la segunda visita que también está en Hechos, pero en el 11, del 27 al 30, del 12 al 25, y Gálatas 2, 1 al 10. ¿Cuáles son las principales diferencias de la primera visita con respecto a la segunda? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué respondieron en este punto 31 de la 9C? No, yo no tengo nada porque no hice la 9. Ya, gracias por la honestidad, Angélica. Se te volvió a Puse cerrar. ahí que en la primera visita, cuando él fue convertido, se presentó que Bernabé lo presentó a Pedro, y de ahí lo enviaron a Tarso porque lo querían matar, en esa visita que fue a Jerusalén. Y la otra, la segunda, que hubo una hambruna y la iglesia de Antioquía los manda con una ofrenda a Jerusalén. Está bien, ¿no? Sí. Ya. Esto puse. Sí. Mira, aquí tenemos entonces los suplementos que nos ayudan a identificar un poco esto. ¿Puedo decir algo? Porque la primera visita al parecer es que la gente no le creía. O que le tenían miedo porque era... O le Tenían tenían miedo. miedo. O le tenían miedo. Eso es lo que dice en el versículo 26. Ajá. No creyendo que fuese discípulo. Exactamente. Acá tenemos entonces las diferencias que hay entre el uno y el otro. No son tan fáciles de identificar y el gráfico no es que ayude mucho, ¿cierto? Ah, sí, ese lo había visto, pero no me... Yo lo vi también y porque igual me perdí en algún momento y tratando de entender bien, y le entiendo súper bien el suplemento A. El B como que está un poco más difícil. Sí, pues como estas flechitas no ayudan mucho. Eso es como cuando hay calles, algunas de nuestras calles que tienen ciertas flechitas como que no le ayudan a uno a identificar en qué momento a veces las calles vienen de un sentido y se vuelven de doble sentido, ¿no? Eso complica un poco. Y esto pasa con esta imagen. En esta segunda etapa del apóstol Pablo ya desarrollando ministerio en Antioquía, pues pareciera como que es muy fácil de confundir el viaje a Jerusalén. Lo que marca diferencia especialmente es el hecho de que cuando llegó por primera vez a Jerusalén, fue muy cercano a la fecha de su conversión. Y la segunda oportunidad que viaja a Jerusalén ya ha transcurrido un poco más de tiempo y eso nos ayuda a diferenciar un poco las dos cosas, los dos eventos, ¿cierto? Lo que decía Hugo también es importante resaltarlo en el contexto del pasaje que estamos leyendo. Se nota la reacción de las personas con respecto a la llegada de Pablo. También estaba muy reciente la salida de Pablo a buscar creyentes y a llevarlos ante los tribunales. Y obvio que cuando la gente supo que Pablo llegaba supuestamente convertido, pues quedaba la duda, ¿será que sí? O más bien este viene como espía a seguir buscando más cristianos para llevarlos delante de los tribunales, ¿no? Dice el versículo 26 de Hechos 9. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles
y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos como una presentación de Pablo, de un Pablo transformado, de un Pablo cambiado. Y después, en el capítulo 11 de Hechos, nos dice que a partir del versículo 27 hay una nueva visita. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces se notan dos contextos un poco diferentes, ¿no? Claro. No ha pasado mucho tiempo entre un relato y el otro, no es tan fácil identificar la cantidad de tiempo, pero se nota que hay reacciones bien diferentes, momentos diferentes, hechos históricos diferentes, la hambruna, y en el primer caso la persecución, que todavía era evidente, ¿cierto? Pues si le tienen miedo a Pablo es porque no ha terminado la persecución. Más bien está tal vez en su más alto fragor, y por eso pues cuando llega Pablo ahora diciendo que es un discípulo, pues no le creyeron tan fácilmente. Tuvo que intervenir Bernabé para que lo entendieran. Entonces, esto es para diferenciar los dos eventos, más que nada. No podemos hacer una clarificación como tan perfecta de los tiempos y de los años, pero sí podemos evidenciar que hay dos momentos diferentes en los que está visitando Pablo a Jerusalén. ¿Sigue causando todavía dificultades? Está abierto el espacio para preguntas, aportes. O sea, básicamente entre la primera y segunda, en la primera un poco la reticencia que tenían los discípulos de juntarse con él o aceptarlo, y por otro lado que era en el tiempo estaba muy cerca de la fecha de la conversión de Pablo. Y la segunda es cuando llevan la ofrenda a Judea que recolectan en Antioquía, producto del hambre que había en esa zona. Pero habían pasado 3 años también, po. Acuérdense que el La apóstol conversión, Pablo se sí. convirtió. Si se había ido a Tarso 3 años, no, a Arabia. Se fue a Arabia. 3 años. Entonces, ese viaje, el segundo viaje fue después de eso. Yo no lo tengo claro. Después de esos 3 años que estuvo en Arabia. Se fue a Antioquía o a Tarso. No. ¿Ah? Después de Jerusalén va a Tarso. Ah, ya. Pero, perdón, pero esta segunda visita él estaba en Antioquía en ese momento. Sí, estaba en la iglesia de Bernabé y Saulo llevaron la ofrenda que recolectaron allá a Judea, por lo tanto estaba en Antioquía. Pero ese tiempo en Antioquía es posterior a su retiro en Arabia. Pero espérense, yo estuve haciendo un resumen y decía que la primera visita de Saulo fue cuando niño, cuando sí, recibió claro. la enseñanza de Gamaliel. Claro, por eso aquí el contexto estamos hablando, Mechita, son las visitas después de convertido. Sí, pues, después de convertido. Pues. Después de convertido. Ya, porque yo tengo la segunda, porque yo lo saqué igual de los resúmenes. No, pero un momento, aquí dice, los cristianos. Meche dice, repase las diferencias entre la primera visita de Saulo a Jerusalén después de su conversión. Lo dije ahí. Ok, ya, está bien.
Sí, 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 Es que sí. ella hizo un resumen para ver todas las visitas. Entonces empezó con la primera visita, que era cuando fue a Es estudiar que, a la escuela de Gamaliel. sí, Pero ella hizo Angélica, su resumen no, para es que, aclararse. es que respecto de la pregunta te vas a enredar con Ah, eso. claro. El resumen es bueno, pero mira que el Sí, Sí. resumen también está más o menos condensado en la imagen que está en sus pantallas, ¿cierto? ¿Se ve el suplemento A y el suplemento B? sí, Ujú, Ahí sí. reduje un poco el tamaño para que se vieran casi los dos, ¿no? sí. Mm. Todavía me falta un pedacito, pero pues si subo acá donde dice suplemento A, pues a ver, no voy a bajarlo un poco más para que se vea. Uy, ahí se pone muy chiquitito. Sí, se pone chico. No, está No bien te ahí. Bien, importa, pero ahí se Jerusalén. entiende que la primera etapa está Tarso, nacimiento, circuncisión, baja a Jerusalén, a la escuela de Gamaliel, vuelve a Tarso, probablemente en el tiempo de la resurrección y la muerte de Cristo, porque pues de lo contrario él habría dicho algo, yo me vi, yo conocí, yo supe que había un loco por allá llamado Jesús, pero él nunca hace mención a Jesucristo y si él hubiera estado en Jerusalén, difícilmente no habría sabido de Jesús porque la ciudad Ujú, fue convulsionada, no solo cuando entró y sacó a sí, todos del templo, sino también sí, todo el proceso de su muerte. Entonces, sí. por eso situamos a Pablo por fuera de Jerusalén en los años del ministerio de Jesús. Pero sí lo vemos otra vez en Jerusalén en la muerte de Esteban, porque él dice que Sí, participó en esa muerte. Entonces, eso tuvo que haber sido posterior a la resurrección de Cristo. Y Claro. claro. después de ello, cuando lleva las cartas hacia Damasco para perseguir a los cristianos, es que el Señor lo toma, tiene su encuentro con Jesús, su conversión, y ahí se nos dice que pasa 3 años en las regiones de Arabia. Ahí Ujú, lo que nos dice Galatas es bien diciente. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 del capítulo 1 de Gálatas dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, ujú, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. sí. Entonces Y ahí ahí, es donde se nos dice que pasó 15 días en Jerusalén. sí, Eso es lo y que ahí es, contamos como la primera visita. y ahí es donde, dice ahí, po, y ahí es donde Bernabé lo presenta, porque la gente, los demás le tenían, ¿cómo se llama? Miedo. 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 Claro. Ujú. Ya. Bueno, aquí Entonces, tenemos esa es la... una descripción en Gálatas mucho más cercana del tiempo que pasó. Aquí nos dice, por ejemplo, el suplemento A Mm, que pasó 10 años en Tarso, pero sí, en Gálatas 2 nos dice que la segunda vez que volvió a Jerusalén ya habían pasado 14 años. Después, pasados claro, 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Mm, claro. Y Entonces, ahí además de es los años que estuvo en Tarso, ahí tenemos que incluir los años que duró viajando a otras ciudades y en este caso Antioquía. claro, entonces esta segunda visita que aparece aquí es posterior a sus 10 años en Tarso. Sí. Está, claro, está incluidos esos 10 años más Por eso, 4 que seguramente estuvo por ahí en Antioquía y en otras partes. Esto es bien importante para nosotros porque sí, mm, pero, a pero, veces uno pero, ve el ministerio de Pablo como algo muy inmediato y sin embargo, aunque tenía gran preparación académica, estuvo en la escuela de Gamaliel, era un fariseo de fariseos. Cuando el Señor lo toma, lo lleva también a un proceso de 3 años, bien interesante, que es el mismo tiempo que duraron los apóstoles con Jesús, 3 años. Pero además de eso, también sigue un tiempo de por lo menos 10 años, dice ahí, según el gráfico del suplemento A, de espera en Tarso, pues yo no creo que se haya quedado esperando haciendo nada. Fue tiempo de preparación también para él, para su ministerio. De tal manera que la segunda vez que sube a Jerusalén dice ya han pasado 14 años. Estos últimos domingos yo he estado hablando un poco, compartiendo con la iglesia de lo que significa recibir el llamado del Señor. Y les he dicho en varias ocasiones cuando el Señor nos llama, porque no es a todos al mismo tiempo. Algunas personas reciben su llamado muy específico, muy personal,
otros lo reciben en momentos colectivos. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de recibir el llamado dentro de un campamento juvenil donde hasta hoy todavía hay unos 2 o 3 más que siguen ese mismo llamado, otros que hicieron caso omiso del llamado que se hizo en ese campamento. Pero es que cada uno de nosotros tiene su momento con el Señor. Entonces el apóstol Pablo fue convertido, pero tuvieron que pasar varios años hasta que por fin empezó a desarrollar ministerio. Entonces a mí me parece que eso es un hecho muy importante, muy relevante, porque no es a veces tan inmediato como nosotros creemos que el Señor nos llama al ministerio, sino que a veces pasa su periodo de formación, de crecimiento, de desarrollo espiritual, hasta que el Señor nos pega nuestro jaloncito de orejas y nos dice, oh, es que yo te tengo para esto. Y bueno, ya ahí entonces es la definición también uno con el Señor, si al estilo Jonás me voy para la izquierda cuando Él me está enviando hacia la derecha, o si me hago, como dice el dicho popular, si me hago el loco y no presto atención a ese llamado. Eso quería destacarlo porque me parece que es al lugar en el contexto del apóstol Pablo pensar que el llamado es muy particular y cada uno tiene su momento y su tiempo también. ¿Qué piensan al respecto? Yo, Todavía estoy pegado con esto de los años y la segunda visita. Bueno, eso es una realidad, pero para mí más allá de eso es importante que en algún momento estemos atentos a la llamada del Señor, porque el texto, por ejemplo, de Isaías, nosotros muchas veces lo podemos ver, como lo dicen algunas personas, como letra muerta hasta que por fin cobra vida, ¿no? Y Ujú. ya no es cuando llaman a Isaías, sino cuando me llaman a mí. Y mi respuesta pues puede ser la de Isaías, heme aquí, envíame a mí, o muy Sí, parecida a la de Moisés, yo no estoy ni ahí, envía a otro, ¿cierto? sí. Ujú. Y sin embargo el Señor tenía su plan y su propósito y le insistió a Moisés, no, pero es que yo te tengo a ti. Y es tan misericordioso el Señor que muchas veces insiste y persiste con nosotros. Mm. Cuando Él tiene un Lo, plan en lo, mente. lo otro también que decía Mechita la semana pasada, que el Señor tiene todo, todo preparado, los días, los años, los meses, todo justo con un propósito. Y todo calza, después vamos entendiendo las cosas. Entonces, los llamados, como usted dice, son, aunque sean colectivos, también son muy personales. El Señor siempre está trabajando, como dice que Él siempre está obrando, porque como que cada día vamos de menos a más. Una- Y también que no, que todos los llamados son todos distintos, o sea, que uno no tiene por qué tratar de Sí. copiar al hermano que hace tal Mm. cosa y tratar de hacer lo mismo, Sí. porque la verdad que el espíritu actúa de una forma multiforme, como dice. Actúa de distintas formas de acuerdo a cada uno y no hay que O sea, esperar que se repitan las formas de una persona a la otra, la misma. Los tiempos, bueno, Dios nos creó así, Dios nos creó distintos unos de otros y sabe que somos todos singulares y tenemos nuestro tiempo. No hay eh, clones, no hay clones ahí. El o Señor sea, llamó o a cada sea, uno con un propósito. sí, o sea, lo que yo rescato de aquí de este análisis es que en el fondo hay que estar atentos al llamado. Así es. Y en lo que decía Len, pues, por ejemplo, Pablo reconoció que él sembraba, pero que otro regaba, ¿no? Dijo, yo sembré, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y también en Efesios 4:11 se nos recuerda cuáles son esos llamados. A unos los llamó para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Entonces hay una gran diversidad de dones, también todos para el mismo servicio, ¿cierto? Que es para el crecimiento, para la fortificación de la iglesia, para hacer crecer a sus santos, como dice la escritura. Así que cada uno tiene un llamado muy particular y siempre hay espacio para todos en el cuerpo de Cristo. Es lo que Y dice eso Hugo, estar atentos. se refleja también en la parábola de los talentos, pastor. También. Sí, lo que claramente nos dice que aunque alguien diga yo solo tengo uno, uno no es poco, ¿cierto? Porque nosotros, como lo ponemos en cantidad, pues a veces uno parece poco, pero el talento como tal era una gran cantidad de dinero. Y asimismo cualquier don o talento que hemos recibido que se pone al servicio del Señor, pues nunca es poco. Siempre hay mucho para dar y para entregar. Lo hemos mencionado en varias ocasiones, cuando una persona, por ejemplo, pone mucho peso o mucha carga sobre el valor del que está predicando, se le olvida que, por ejemplo, una persona que entra a la iglesia en el contexto de grupo, ¿cierto? De congregación, cuando teníamos la oportunidad de reunirnos, esa persona que entra muchas veces está, según lo que dice la estadística, dispuesto a quedarse 15 minutos después de haber entrado. O sea, hay 15 minutos, hay una ventana de 15 minutos para que esa persona decida volver. Esto es estadístico, ¿cierto? Eso no es que tenga una regla general que se cumple con todo el mundo, pero sí es bueno tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues nosotros con nuestro desentendimiento, con nuestra falta de organización, con nuestra falta de empatía o falta de afectividad, llega una persona y como decimos en buen chileno, nadie la pesca y se siente o se sienta en la parte de atrás, en el final, o ni siquiera encuentra dónde sentarse a veces. Y si nadie la atiende, pues en esos 15 minutos ya esa persona decidió, aquí yo no vuelvo. Nadie me saludó, nadie me dijo buenos días, nadie me pasó una silla, no. Ahí está uno como que dice viendo reflejado el hecho de que puede ser que el predicador está haciendo su mayor exposición de la palabra y se ha preparado días enteros, pero esa persona no va a alcanzar ni a escucharlo, porque no va a ser muy relevante para él esa prédica, ya que en 15 minutos antes de la prédica ya esa persona tomó la decisión de no volver. Claro. ¿Y quiénes pudieron haber hecho algo para que esa situación fuera contraria? Gracias, María Angélica. Nosotros, sí dice María Angélica. Pues empezando por los que están en la puerta, que son los encargados de saludar, pero otra vez, si los encargados de saludar le dicen, siga, bienvenido, y más adentro se encuentra con dos rostros así como de palo, de piedra, que ni lo voltean a mirar, o si alguien le hace una mala cara, o si alguien, imagínense que llegue a sentarse en una de las sillas y más bien se la quiten o lo manden para otro lado. O sea, hay una cantidad de variables ahí Claro. que son importantes tenerlas presentes dentro de lo que significa ser acogedores y poner al servicio del Señor, de su obra, los dones y los talentos que nos ha dado el Señor para atraer también a otros a Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a entender nosotros que esto es una participación activa de todo el cuerpo? Sí, sí, como decía, pues puede ser que también en esos 15 minutos pues haya una exposición de la alabanza magistral, muchos dones, talentos musicales, pero si la persona no se ha sentido acogida, pues difícilmente va a querer quedarse, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos poner por obra lo que el Señor nos ha dado, los dones, los talentos. Y
a acoger un llamado que el Señor nos ha hecho a todos nosotros al ir y hacer discípulos a todas las naciones, poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien, si no hay nada más con respecto a este punto 31, que era un espacio para la reflexión, pues vamos a pasar entonces a la 10, la lección 10, para hacer una revisión rápida de dos aspectos que se nos están mencionando aquí en el numeral 9 de la 10A. Ahí les invito entonces a que busquemos el numeral 9 de la 10A. Todavía no vamos a responder la prueba, pero sí vamos a reflexionar un poco en el numeral 9 de la 10A. Son los llamados espacios para meditar, ¿verdad? Ahí lo tenemos en pantalla también. Disculpa. No, que quería hacer un pequeño comentario en relación a lo que hablamos antes. Ya, dilo. Pero yo creo que lo más provechoso de este estudio, es justamente lo que estás haciendo tú, Gamaliel, de instarnos a meditar en estas cosas. Más que el conocimiento en sí teórico de la Biblia, o de estas historias, o de los viajes, cuántos años estuvieron acá, allá, porque eso es parte de una carrera universitaria que se llama teología, ¿me entiendes? Y uno puede saber de memoria todos los hechos, pero la forma de meditar de que tú nos llevas a aplicarlo en nuestra vida, yo creo que eso es lo que vale la pena de esto que estamos haciendo. Porque por aprender cosas, hechos históricos, o fechas, o tiempos, sin llevarlo a la práctica, sin buscarle un sentido más profundo, sin aplicarlo para nuestra vida, yo creo que no tiene mucho sentido. Sí. Gracias, Sí. Ale. Hugo, ¿querías decir algo? No, que coincidía con lo que estaba haciendo Alén. Así es. Bueno, finalmente el libro nos ayuda a detenernos en algunos aspectos, pero la reflexión nuestra, la individual, es súper importante, fundamental. Mi función aquí, pues, es eso, como moderador, ¿cierto? No es enseñar nada, porque no, el material ni siquiera puedo decir es que es mío, sino moderar significa guiarnos todos juntos hacia reflexiones que sean valiosas, fundamentales para el crecimiento de nuestra vida. Por eso resaltaba el hecho de que, si bien hay dos textos ahí en Gálatas 1 que nos hablan de años, pues los años no significan mucho si nosotros no los aterrizamos en algo más real, ¿cierto? Y es que si el apóstol Pablo pasó desde su conversión 3 años en Arabia, después pasó una cantidad de años en Tarso, y pasados 14 años después de su primera visita a Jerusalén vuelve, pues es sencillamente para que nosotros reflexionemos sobre tiempos que han pasado en nuestra historia, en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, para valorarlos adecuadamente, ¿cierto? No para poner aquí de pronto una estela de superimportancia o de preeminencia sobre otras personas por los años, porque también puede ser triste encontrar a alguien que se crea más que otro porque lleva X o Y cantidad de años en la iglesia. Pero eso puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que alguien diga, no, es que yo ya soy un cristiano maduro porque llevo tantos años en la iglesia, pero también hemos hecho nuestra reflexión al respecto, pensando en que años no significa madurez. Puede una persona pasar 30, 40 años en una iglesia y ser supremamente inmaduro, más que alguien que solo lleva un año en el Evangelio. Entonces ese es un aterrizaje, ¿cierto? No es por cantidad de años. Lo que entendemos con este pasaje de Gálatas 1 es que el apóstol Pablo pasó también por un proceso muy parecido al de los apóstoles, por ejemplo, por los 3 años que estuvo recibiendo capacitación de
por lo que él dijo directamente del Señor Jesucristo, igual que los apóstoles, pero no lo vemos tampoco inmediatamente saliendo a desarrollar todo su ministerio, a hacer los viajes misioneros, ¿no? También pasó un tiempo. Así que eso lo llevamos nosotros a la reflexión para pensar, bueno, yo llevo tantos años en el Evangelio, pues en vez de sentirme a veces como señalado por la conciencia de que no he hecho nada, también es una oportunidad para pensar, bueno, tal vez no he hecho lo que otros piensan que yo debería hacer, pero estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. O también es una reflexión decir, bueno, no me ha llegado el momento para tal vez hacer lo que el Señor tiene planeado hacer, pero estoy en el camino, estoy creciendo, estoy desarrollándome, estoy madurando espiritualmente. Y cuando el Señor me haga ese llamado, pues estaré listo, preparado para. Entonces ahí tiene sentido todo lo de las fechas y todo lo que puede hacer un conocimiento académico, pero que una y otra vez nosotros cuando pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio, lo que pedimos es que nos lleve a poner en práctica. Y esos números y todo eso, pues pueden ser información que es irrelevante si no es que realmente el Espíritu Santo lo lleva a un feliz término. Y en esto, perdonen que me extienda un poco, pero les voy a compartir algo de una experiencia que tuve en uno de esos tiempos en los que estaba queriendo leer la Biblia en un año. Hay una pauta que se puede seguir para leer la Biblia en un año. Algunos folletos están ya estructurados, pero yo tenía una Biblia que se llama la Biblia en un año. Entonces está distribuida de tal manera que uno, al tomar las páginas en forma secuencial, le va indicando cómo leer cada día. Y eso significa leer una parte del Antiguo Testamento, algo de los libros poéticos, salmos, proverbios, y también algo del Nuevo Testamento. Y entonces así, siguiendo la pauta, iba leyendo la Biblia para finalmente leerla en un año. Pero cuando llegué a la sección de Levítico, ay, sí que empecé yo, como dice, a dar vueltas en el mismo lugar. Me costaba tanto leer y todo esto, y yo, ay, Padre Santo, estas genealogías, como que las ganas de saltármelas, porque el hijo el hijo el hijo y empecé a leer el sueño, y empecé, y le pedí al Señor, y le dije, Señor, ayúdame a encontrarle sentido a esto. Y saben que en Levítico encontré, ya en este momento no sé en dónde está ese pasaje, pero encontré un pasaje en el que el Señor les estaba dando todas las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, pero medidas específicas. En la versión en la que yo estaba leyendo se daban las medidas hasta en centímetros, en metros, pues para que nosotros lo entendiéramos mejor, pero recuerden que en el Antiguo Testamento pues utilizaban otras medidas. Y yo estaba leyendo esto y ahí, como se dice en buen chileno, me cayó la teja. Dije, esto es importante tenerlo presente. Las medidas, yo no voy a hacer un tabernáculo, pero para mí cobró mucho sentido las medidas que el Señor le dio, porque en ese momento mi reflexión fue, hay situaciones en la vida que yo necesito tomar medidas. Yo ese día cuando le pregunté al Señor, yo no pensé en los dinteles, ni en los metros que tenían esos cobertores del techo, ni en la cantidad que había de una estaca a otra, sino que pensé, el Señor se preocupó por tener medidas precisas para la construcción de su tabernáculo. Así que yo debo estar atento porque en ocasiones el Señor me va a pedir que yo también tome medidas precisas para la construcción de mi vida. Y yo me quedé pensando,
que es una reflexión que no debería ser real porque estamos hablando de medidas, ¿cierto?, longitudinales en la construcción del tabernáculo. Es Pero una en aplicación. po. reflexión el Señor me llevó a pensar en otra clase de medidas que a veces también pueden tener cierta longitud, pero también a veces tienen espacio, a veces tienen tiempo. Hay otra clase de medidas que pueden ser diferentes a las del tabernáculo, pero que también aportan para mi vida, para mi construcción, para la construcción de una vida. Entonces ahí dije yo, no, ya esto no hay de otra, esto es del Señor y me está ayudando también a encontrarle sentido a todos esos aspectos como tan específicos de la construcción del tabernáculo que pueden ser irrelevantes porque yo no voy a hacer un tabernáculo como ese, pero cuando uno abre las páginas de la Biblia, el Señor le puede entregar información extra, más allá de solo lo que dice ahí, estacas, columnas, ¿cierto? Todo esto, y empieza a hablarme es a mi corazón, de mi propia vida. Entonces, acogiendo lo que decía Len, ese es el encontrarle sentido a la palabra que va más allá de las cifras o del conocimiento o de la academia, y es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a entender de una forma más profunda cualquier mensaje que estemos estudiando o leyendo de la palabra de Dios. Así que ánimo, porque puede ser que ustedes, igual que yo, se encuentran en algunos análisis o estudios o lecturas de la palabra que como que no le encuentra uno mucho sentido, pero todo tiene una razón de ser y un propósito en las manos del Señor. Para algo debe ser todo esto, lo que estamos leyendo o lo que estamos estudiando. Mechita. Qué bueno lo que dice, porque a mí igual me está costando mucho y de repente pienso por eso tuve que hacer un resumen. Entonces, ¿para qué me va a servir? No tan solo el conocimiento, pero vi la aplicación y eso es bueno. Así que igual le voy a pedir al Señor que me ayude a aplicar todo esto, porque de verdad es como, ya sí, sabemos que Pablo le tenía miedo por todo lo que él hizo, pero la valentía que tenía Pablo es impresionante. Eso nomás. Bien, El gracias, reporte. Mechita. Y lo otro, pastor, que uno cuando más sabe algo, se da cuenta que menos sabe. Que es más insignificante. Y en relación al Señor, más todavía. Eso Sí. también puede ser una buena forma ¿cierto? De poner en práctica lo que vamos aprendiendo. A medida que vamos avanzando, nos damos cuenta lo mucho que nos hace falta. Porque uno dice, uy, ya estoy comprendiendo algunos aspectos del ministerio del apóstol Pablo. Recuerden que dentro del análisis de otro de los libros que nosotros habíamos visto en la primera parte del Instituto Bíblico, que fueron los de la vida de Jesús, ya se nos habían hablado de los viajes misioneros, pero de una forma general, no tan específica como ahora lo estamos haciendo. Entonces, a veces, yo, por ejemplo, yo soy uno que yo confundo los viajes del apóstol Pablo, aunque a veces la Biblia nos ayuda porque en la parte de atrás tiene los mapas que nos muestran los viajes del apóstol Pablo y algunos en diferentes colores, ¿cierto? Para ayudarnos a identificar un poco más. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar lo que tiene mi Biblia. Ustedes pueden mirar ahí la imagen, pero voy a dejar de compartir un momentito para que podamos ver algo así. Esto tiene mi Biblia. Está bonito el mapa en colores, algunos están en blanco y negro. Pues tiene un color diferente para cada uno de los viajes y aquí está la conversión en la parte de acá. Uno puede ver cuál es cada viaje. Seguro lo están viendo al revés, ¿cierto? Pero es solo como referencia de que hay Biblias que nos muestran esta información, ¿cierto? Primer viaje misionero, segundo, tercero y el último que ya es el viaje a Roma. Pero
Yo lo he visto varias veces y todavía me confundo, me enredo. Entonces, sí, puede ser que uno tenga mucho conocimiento académico acá, pero valoremos el verdadero conocimiento que está en el corazón y que se puede poner en práctica, como decía Alem. Valoremos ese conocimiento y sigamos con propósitos verdaderos de crecimiento y de desarrollo espiritual, mirando este estudio como algo valioso para ponerlo en práctica. Así que bueno, con esto en mente sigamos adelante porque pues y de todas maneras, como queremos hacer, como dice la escritura, lo uno y lo otro, ¿cierto? Porque bueno te es hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro, como dice la escritura. Yo le encuentro muchas aplicaciones a ese texto porque a veces uno quiere una sola parte, pero dejando por un lado también la otra. Entonces yo creo que sí es importante las dos partes. Hay personas, por ejemplo, que tienen la oportunidad de aprender, de estudiar la escritura y con un sentido a veces un poco orgulloso dicen, no, si es que yo lo que necesito me lo da el Espíritu Santo. Y hay personas que tomando esa actitud se han parado frente a un público, ya sea en un estudio bíblico hogareño o en una predicación o en una calle, y han hecho graves errores o han cometido graves errores de interpretación bíblica, por ejemplo, hasta el punto de que algunos pueden llegar hasta decir una herejía porque se escudan en el hecho de que a mí me enseña el Espíritu Santo. Pero eso no es excusa. El que el Espíritu Santo te enseñe no es excusa para dejar de estudiar la palabra. Y cada vez que el Señor te da la oportunidad, puedes seguir creciendo en el Evangelio y en el conocimiento de la palabra. Entonces, a nosotros, por ejemplo, los que tuvimos el privilegio de ir a un seminario bíblico, en ocasiones se nos ha acusado de que fuimos a perder el tiempo porque la letra mata. ¿Será que realmente el contexto de ese pasaje cuando dice la letra mata significa que dedicarse a estudiar la palabra es inoficioso? No, pero es una interpretación que se le ha dado. Algunas personas han interpretado que el dedicar tiempo al estudio de la palabra es inoficioso, es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque un texto dice algo así, pero no necesariamente. Lo que dice ese texto es que no podemos quedarnos solo con lo que dice la letra, sino que debemos entender el espíritu que hay detrás de ello. La gran profundidad que hay detrás de un escrito, de un mandamiento, de un mandato, de un enunciado, y tratar de entender realmente lo que significa. Porque si no, pues la palabra del Señor también, un versículo que es muy conocido, que es muy reconocido, pues puede dejar de tener significado. Es el apóstol Pablo, cuando tomó este tiempo de educación, de interiorización, de apartarse también del mundo entero para recibir esta enseñanza del Señor, cumplió con el plan y el propósito del Señor. Así que ánimo con esto. El estudio no nos hace más ni menos que nadie, pero sí nos debe preparar para servir con amor, con diligencia, para crecer en el Evangelio, para desarrollarnos y madurar espiritualmente. Ese es el propósito. Y ¿Y la por eso palabra? nosotros en este espacio de tiempo que estamos dedicando al Instituto Bíblico no competimos por ninguna calificación, por ninguna nota. ¿Quién ha recibido alguno de sus exámenes finales corregido o con una notificación de cuánto se sacó? No, ninguno. No, yo no. Ah, yo sí, uno, el primero. El primero, pero Yo creo que lo hice para motivarme. De forma pedagógica puede tener un Gama- sentido, pero no porque estemos llevando un registro para ninguno. Gamaliel, Dime. quiero leer una cita que tengo acá a propósito de lo que estabas diciendo Por favor. y que
a lo mejor es antiguo, pero lo recibí hoy día y que me parece interesante. A lo mejor hay muchos que lo han visto, pero no sé si le han dado el contexto que tiene. Este es lo que dicen dice que Alemania se despide de Angela Merkel. Y en el texto, porque es bastante largo, hay algo que ella dice aquí, que espero que eso sea lo que ella siempre quiso decir, porque dice, siempre haré las cosas como a Dios agradan, porque le temo y porque le sirvo con todos mis bienes y todo mi corazón, porque desde hace muchos años le abrí mi vida y mi corazón a Jesucristo, y desde entonces soy cristiana, no solo de palabras, sino sobre todo de hechos. Pues si fue ella la que lo dijo, cobra un sentido especial, pero si no, alguien seguramente lo dijo. Y Pero es una siempre, realidad, ¿cierto? pero en varias entrevistas ella esto, si no igual en el texto, lo ha declarado. Yo por lo menos he visto dos. Pero Sí, ella ha sido una buena gobernante. Sí, Se ha es, pero lo esforzado por ser importante, una buena para mí gobernante. para mí lo relevante que tiene es que en el contexto de lo que estamos conversando en este momento, esto que dice aquí es como un reflejo en alguien muy público, muy actual, ¿ya? Político más encima. Si no fue Y que está ella, ahí. ¿Ah? si no fue ella, o fue un periodista, o fue alguien, es lo que vio en ella. Claro, lo que da uno es como el Testimonio. espacio a la duda porque a veces pues las redes multiplican cierta información equivocada, ¿no? Por ejemplo, a Vladimir Putin le han ubicado una cantidad de discursos y claro, como lo hablan ruso, pues ahí le ponen los subtítulos en español o en inglés y ponen lo que quieran. A no ser que La alguien traducción. entienda ruso como para estar seguro que sí es lo que está diciendo, pero me entienden que muchas veces la gente aprovecha ciertas alocuciones para hacer una traducción amañada, pues. Pero de todas maneras, por ejemplo, de Angela Merkel se ha dicho dentro de su biografía que es hija de un pastor luterano, que ha tenido una exposición de su fe más allá de lo que ¿sí? políticamente puede ser correcto, porque a veces ustedes saben también, estos políticos pueden tener una fe, un reconocimiento de Dios, pero la misma presión mediática los hace mantenerse callados. Entonces, a Pero tiene, veces uno... pero para que veas tú, lo que tú estás diciendo, Gamaliel, es lo que dicen de Pedro aquí en Gálatas, ¿o eh, no? ¿De Pedro o de Pablo? De Pedro, pues cuando se hace cuando vienen los judíos de Ah, Jerusalén y el otro se hace, no estoy, no, ¿o sí, no? eso ha pasado, ¿Sí o claro. no? Y en ese Es lo contexto, mismo. pues en campaña política, pues muchas veces lo que nos hemos encontrado es con esos representantes de la noble política que nos demuestran claramente que se van por el, ¿cómo es que dice el dicho? Por el árbol que más sombra dé, ¿no? Claro, Si aquí hay un electorado, entonces ahí me voy yo por ese lado, de acuerdo a lo que ellos piensan, pero pues es campaña política, uno lo entiende. Pero lindo pensar que una mujer tan reconocida como Angela Merkel fue capaz de dar un testimonio de fe, de su fe, a través de esas palabras. A mí me ¿no? encantaría pensar que es positivo, que es real, ¿cierto? Que eso fue lo que ella realmente dijo, y que eso significa entonces que alguien de una reconocida trascendencia, ¿cierto? De un reconocimiento mundial, es tan firme, es tan capaz de mantener su fe y dar una profesión de su fe, ¿cierto? Un testimonio verbal de su fe, eh, sin estar tan preocupada por los cálculos políticos, ¿cierto? Porque uno sabe que esa clase de cosas pues puede traer también réditos y normalmente Claro, negativos, ¿no? sí, Claro, en ese contexto político decir que uno es cristiano pues le puede traer muchos problemas, pero también pues eso es parte de lo que el Señor nos advirtió. En así algunos es, momentos podemos llegar a sentir el gran peso de la persecución, sencillamente por decir que somos seguidores de Jesús. así es. Estar dispuesto a ello, pues también amerita harta valentía
Y qué bueno tenerla porque claramente no es una valentía personal, sino que es la obra del Espíritu Santo. Es la misma promesa que nos decía cuando estén allá frente a los tribunales y les pidan cuentas, el Espíritu Santo les va a decir qué hablar. ¿Sí? Entonces claramente no es que seamos nosotros, pues, los que logramos dar ese testimonio. Si en este caso Angela Merkel dio ese testimonio, provino del Espíritu Santo. Y nosotros tendremos también nuestras oportunidades de hacerlo. Así que por ahora vamos a compartir pantalla para reflexionar un poco en lo que nos pide el libro, que es este excelente ejemplo de cómo un estudiante de la Biblia necesita comparar la historia de Hechos con lo que Pablo mismo escribió en sus cartas. Primero lea la versión abreviada de Hechos 1:2. Enseguida lea la versión más completa de lo mismo que Pablo proporciona en Gálatas 2:11 al 14. Ahora escriba el versículo en el cual aparece cada uno de los siguientes puntos. Esto es a manera de repaso para que podamos nosotros evidenciar cómo se hizo el trabajo de comparación entre hechos y lo que nos dice en Gálatas 2:11 al 14. Entonces ahí, con base en lo que encontramos aquí en Gálatas 2, dice Pedro visitó Antioquía. ¿En dónde está eso en Gálatas 2? En el 11. Ahí mismo en el 11, ¿no? Que ¿Qué dice, página es, pastor? estamos en el punto 9 de la lección 10. 10A. 10A. Entonces acá está en pantalla, mira, Pedro visitó Antioquía. Eso está en el 2, No, sí, lo tengo, pastor. Gracias. 11, ¿cierto? Pedro cuando dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahí nos dice que Pedro visitó Antioquía. Claro. Al principio Pedro comía con los creyentes gentiles. ¿Dónde nos dice eso? ¿En qué versículo? Eso está en Del el 12. 12. El 12. Pero llegaron unos hombres diciendo que venían de parte de Jacobo. ¿En dónde encontramos eso? En el mismo 12. En el mismo En el 12. mismo 12, claro. Y estos dijeron que los creyentes gentiles no podían ser salvos sin ser circuncidados. Eso lo encontramos en Hechos 15. Es el comparativo, ¿no? 1. Uno. Ese es 15:1. 15:1. Claro, en el 15:1 dice, algunos que venían de Judea Claro. enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El salvo. Entonces dice el punto de Pedro, ya no comió con los gentiles. ¿En dónde nos dice eso Gálatas 2? 12. 12. También en el 12. Los demás creyentes judíos se acobardaron junto con Pedro. ¿En dónde En el está eso? 12. Es en el 13. En el 13. En el 13. Hasta Bernabé se dejó llevar por Ya, esa Bernabé. hipocresía. También está ahí en el 13. También en el 13, hasta Bernabé participó. Pablo le dijo a Pedro que no debía obligar a los gentiles a vivir como judíos. Eso es el 14. En el ¿no? 14. Claro, entonces aquí lo que tenemos es la comparación entre la información que se nos da allá en Hechos 15 y la información que se nos da en Gálatas 2. ¿Tienen En Hechos coherencia las dos informaciones? 1 y 2. ¿Tienen Sí. coherencia o hay contradicciones? No tienen coincidencia. Entonces, esa es parte del ejercicio que nosotros realizamos al leer y al estudiar la palabra, que en ocasiones nos va a llevar a revisar una parte de la escritura, digamos, uno de los libros, en este caso del Nuevo Testamento, Hechos, y comparar con Gálatas. Pero hay ocasiones en las que el ejercicio va a ser un poco más amplio y tendremos que ir y mirar otro libro, pero posiblemente del Antiguo Testamento. ¿Esto por qué lo hacemos? Y es un punto que es importante reflexionar. Nos está diciendo aquí que el estudiante de la Biblia necesita comparar
las Claro. historias. Esto es un mensaje directo para la persona que ya está más allá del proceso de leer la Biblia y está estudiando la Biblia. ¿Ustedes ubican una diferencia entre leer y estudiar? Sí. ¿Ya? ¿Y hay tiempo para lo uno y para lo otro? Yo quisiera que piensen en eso, porque uno debe tener tiempo para leer la Biblia, pero también es necesario tener tiempo para estudiarla, diferenciando los dos, porque a veces uno dice, no, pues en la mañana me mandaron un devocional, lo leí y ya leí la Biblia. Bueno, leíste un versículo. Mm. Reflexionaste sobre lo que otra persona dijo que podía ser un entendimiento de ese versículo. Y en algún momento puede ser que como lo hacemos con este formato de tesoro bíblico, que es el que estamos compartiendo a través de nuestras redes, que es el devocional del ministerio El Amor que Vale de Adrian Rogers, pues nos invita a la acción, ¿cierto? Al final hay un punto de acción, entonces uno dice, mire, leí la Biblia, la estudié y la puse en práctica. ¿Cuenta como estudio bíblico? Mm, No. No, diría que no. Cuenta, claro, cuenta como lectura de un versículo, que es lo que normalmente tiene como base fundamental ese espacio devocional, ¿cierto? Mm. Pero, Pero, por ejemplo, Gama, ujú, por ejemplo, lo de hoy con lo de el Salmo 22, 23 y 24. ajá, Súper interesante, porque son cosas que, pues, que ayudan a entender o a estudiar o a comprender muchas cosas. La relación que hay en esos tres salmos o cómo se podría relacionar. ujú. Que si uno los lee, no lo llegaría como a comprender, pues, o a verlo desde la forma que lo hacen ver. Y ya entonces uno los lee diferente, después de que le dicen y uno los lee y dice, ah, es verdad. ¿Sí? Y todavía falta el proceso de estudiarlo, ¿cierto? Porque Claro, probablemente, exacto, que ya el estudiarlo es otro que es más diferente. claro, por ejemplo, hoy una persona a la que yo le envío ese devocional me escribió por internet y me preguntó, ¿qué es el callado? Entonces, ¿sería posible para nosotros entender qué es el callado? Claro que sí. ¿Sí? ¿Mm? ¿Y El cómo palito llegamos, no es el palito que usa el pastor, cómo que se llegaría? afirma el Para pastor para callar. caminar. Es Y que ahí también, como dice Alan, que tiene una dice, cosita para tomar las ovejitas del cuello. por eso, pues que el Ven para texto acá. habla de tu vara y tu callado, Y tú callado. Mm. ¿ya? Pero yo me refiero a que cómo llegamos a entender qué significa vara y qué significa callado. Ay, yo pensé que era lo Un estudio mismo. más profundo. Es el estudio. Exactamente lo que está diciéndole, con el estudio, porque de lo contrario, pues como a nosotros no nos significa mucho, posiblemente hasta alguien pueda entender qué es el silencio, ¿no? El callado, porque Mm. como la Eh, ortografía pues no se entiende mucho a través de la voz o la lectura, algunas personas el callado no es con L, sino con Y, con entonces, con Y. Mm. claro, entonces ahí puede ser una confusión fácil para alguien que no estudia la palabra, solo con leerla se puede quedar con una idea equivocada. Mm. Me pasó en estos días con una persona que conocí y que le dije mi nombre y me dijo, uy, ese nombre tan raro. Y le dije, pues es de la Biblia. ¿De la Biblia? Ay, yo leo mucho la Biblia, pero yo nunca lo he leído. Le dije, pues está Mm. ahí en el libro de Hechos, por ejemplo, como parte de la historia del apóstol Pablo. Fue el maestro del apóstol Pablo. Ah, yo sí había leído eso, pero nunca supe qué significaba que fuera a los pies de Gamaliel. Pensé que era un lugar.
Entonces, imagine, yo me quedé Bueno. pensando y dije, oye, ¿verdad? Es tan fácil confundirlo porque dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces, Gamaliel no necesariamente es una persona. Para el que lee ahí, Gamaliel puede ser que sea un sitio geográfico, ¿cierto? A los pies de tal sitio. Pero para Del que veas tú, monte, del Gamaliel, encinar. ahora eres un sitio. Puede ser. A mí, Pero, a mí dime. personalmente me ha pasado con el término simple, que las personas, hay algunas personas que lo entienden. Uno trata de explicar, él es una persona simple y no sé, pues en general la gente tiende a entender como una persona poco complicada, no sé, pero el sentido que tiene la palabra de una persona simple es totalmente distinto. Si uno no ha estudiado, no logra entender qué es lo que es una persona simple, o sea, una persona que no capta las cosas, la profundidad de las cosas, o sea, y se las traga todas. Claro, a Porque, veces cuando se acompaña porque con otro adjetivo, pues puede tener mucho más sentido cuando uno dice, por ejemplo, simple y sencillo. Ahí puede ser que uno tenga una interpretación más como en la simplicidad de la vida y no en lo que está diciendo, por ejemplo, Alain, que puede ser otro entendimiento de la palabra simple. Pero es un buen ejemplo. puede ser que le digan también que asocian a que es básico. Puede ser, pero hace parte de nuestro reconocimiento de la necesidad de estudiar la palabra, no solo de leerla. Porque esta persona, por ejemplo, que conocí esta semana pasada, pues leyó seguramente varias veces sobre la historia del apóstol Pablo, leyó que había un Gamaliel, pero nunca pensó que ese Gamaliel podía ser una persona. Y claramente, si uno lee ese texto, pues puede ser que a los pies de Gamaliel, pues sea un sitio geográfico. Porque así como usted dice, no, eso queda ya al pie del Banco Estado, ¿cierto? Uno dice al pie de tal sitio, tal lugar. Entonces, para esta persona fue un nivel de entendimiento ese texto, pues como un sitio geográfico, porque lo digo porque eso fue lo que esa persona me expresó, que ya había leído Gamaliel, pero nunca pensó que ese era un nombre de una persona. Entonces, lo mismo con la escritura, nosotros podemos leer varias veces, pero si no pasamos al estudio, pues nos vamos a quedar con grandes vacíos. Vara y callado pueden ser dos elementos tan extraños para nosotros, sobre todo los que no hemos cuidado ovejas, ¿cierto? Que si no tomamos el tiempo de estudiar un poco más el contexto del pasaje, de todo lo que se está diciendo, pues nos vamos a quedar con un vacío. No es que vamos a dejar de entender la Biblia, no, no, yo creo que cualquier persona que lea el Salmo 23 puede ser muy bendecido por el hecho de que entienda que tiene un pastor que lo cuida. Pero si uno se dedica a estudiar el oficio del pastor, lo que hacían los pastores, porque el escritor de ese salmo era pastor, entonces uno hace el proceso del estudio que lo lleva a entender mejor lo que hacía un pastor. Entonces creo yo que el salmo cobra un sentido mucho más profundo, ¿no les parece? Sí, Y debería traer mucha más alegría, gozo, bendición a nuestras vidas, el entender cuál es la obra de ese buen pastor para cuidarnos, para protegernos, para llevarnos a fuentes de aguas, a verdes pastos. Entonces, el estudio no es que nos da una, digamos, una supremacía porque los demás no lo entendieron como yo lo entendí. No, yo creo que el estudio lo que nos da es un entendimiento más profundo y es un privilegio para nosotros entender que ya no es solamente leer, sino también estudiar. Y eso es a lo que nos está de alguna manera guiando este espacio para meditar de la lección 10, el punto 9. El estudiante de la Biblia en algunas ocasiones necesita comparar la información que hay en un libro con otro libro de la Biblia. Mira, ya está mostrándonos
Marco, bienvenido Marco, una especie de callado, aunque si no lo muestras todo puede ser hasta un paraguas, pero así más o menos era la imagen. ¿Cierto? Porque tiene como la forma así parecida también como un paraguas o un bastón. Mm. Un bastón que acompaña a algunas personas que tienen problemas de movilidad. Pero en El el proceso... Papa. No ¿Cómo? es ese que cuando lo que usa como el Papa, ese bastón así con esa crudito, así cuando hay ceremonias especiales. Ah, Sí, ese usted tiene no lo ha otro visto. nombre. Pero él Ah, no usa un bueno. bastón. Ese tiene otro nombre y tiene otro Cool. significado y otras Sí. implicancias, pero posiblemente pues en algún momento originalmente sí era un propósito evocativo de lo que era la figura del callado, pero hoy día tiene tantas piedras preciosas y tanta pompa que difícilmente un pastor de ovejas llevaría algo así, ¿cierto? Sí, claro. Claro, pero Y en la forma como tal, que Ah, es un Pero y parece bastón. que se llama básculo. Báculo. báculo, Báculo. báculo. Pero sí, puede ser que a algunas personas les evoque el callado, pero para mí lo que lo acompaña me distrae harto, Bueno, porque no tiene mucho que ver con la función real. Ustedes no, alguna vez este vieron, es un callado. Este eso es un callado que a la vez se comporta como vara, porque el pastor, aparte, no le pega a la oveja, la dirige. Y cuando se caen, con esto la recoge. las Trae puede La, para la sí. sacar. pesca, la pesca del cuello no es como los garfios, cuando habla Ezequiel 38 que dice, pondré garfios en tus quijadas, es cuando Dios obliga a los rebeldes. Dios obliga a hacer su voluntad, pero el pastor, la diferencia del garfio es que es un callado que no hace daño, lo toma del cuello y lo saca con ternura. Por eso que dice que tu vara, que esto también se transforma en vara, porque es una vara, me influirá en aliento. ¿Qué significa? Que sea por lo que yo leo el Salmo 23, es que el Señor a nosotros siempre nos trata como oveja, porque la oveja tiene la única característica de todos los animales, que es torpe, y el único animal que necesita ser dirigido. Y por eso que nosotros necesitamos un pastor. Y por eso que Jesucristo dice que Él es el buen pastor y el que siempre anda con su vara, que es la escritura, y el callado para recogerte. Y muchas Porque veces dice, me más infundirán necesitamos de aliento. su Aparte le dice, callado. tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me influirá el aliento porque es la ternura con que Él recoge. En Mm. cambio, cuando Dios actúa como Dios al mundo, dice que Él coloca garfios en las quijadas, que es diferente. En el ejemplo lo tenemos en Ezequiel 38, que Él coloca garfios en las quijadas en Gog contra Magog, príncipe soberano Mesel y Tuar. Dice que Él coloca garfios en las quijadas y lo atrae a atacar a Israel. En cambio, cuando nosotros somos hijos, somos ovejas, Él no los coloca garfios, los saca con el callado, con ternura, porque esto es suave. Yo he visto los callados que esto es muy suave. Y la vara, que se transforma en vara. Yo sé, por Gracias, eso lo Marco. compré, porque, Y disculpe que... Oye, no, perdón, ¿y lo compraste como callado? Sí, ¿Como vara? sí. Sí, lo compré en Buenos Aires, porque allá hay muchos judíos. Y esto Ah, era ya. de... mm, Lo el, ven como callado. el entendimiento de la similitud con la oveja es bien amplio, ¿no? Hay varios aspectos ahí del temperamento, de la manera de ser, De lo de torpe. la misma forma de conducirse de las ovejas, ¿cierto? Que son las que van tras el pastor. Todo eso, pues, es mucho entendimiento, o sea, es mucho el estudio que podemos nosotros Por supuesto. hacer de Hermano, ¿le para puedo contar una entenderlo. historia, una historia breve que me contaron sobre las ovejas para que ustedes la entiendan? ¿Puedo Claro, contarla breve? Una vez la tía Teresita, que lo enseñaba en la escritura, dice que ella estaba en la playa en invierno. Había poca gente, pero había un pastor que habían como 100 ovejas. Y ella estaba en invierno mirando la playa y de repente el pastor pega un silbido y se va y le salen de esas como 100 ovejas, salen como 60 a la siga del pastor.
Y ella en su apresuramiento va donde corriendo del pastor y le dice, Señor, Señor, se le quedaron otras ovejas que están allá atrás. Y el pastor le responde, el pastor original de ovejas, de verdad, le dice, esas ovejas no son mías. Y ahí da el versículo perfecto, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros cuando somos cristianos conocemos la voz del Señor y le seguimos, porque somos ovejas. El becerro, ni el carnero, ni nada de eso no siguen a nadie. La oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Y en realidad el Señor ni siquiera ese, que es lo que me contó la tía Teresita en su momento, nos contó que ni siquiera él se dio vuelta a mirar cuál le seguían, porque él le pegó un silbido y sus ovejas le siguieron, las otras eran de otro pastor. Entonces, es así de profundo la necesidad de nosotros como creyentes, cuando escuchamos sana doctrina, cuando escuchamos la escritura, hablar de quien hable, nos comportamos como ovejas porque conocemos la voz de nuestro Señor y no necesitamos más que un puro silbido, estructuralmente para que entendamos. No necesitamos un sermón, necesitamos un puro silbido porque somos ovejas. Amén, amén. De ahí que surja también la función tan diferente de los arrieros, que son los que llevan el ganado, ¿no? Arriar implica estar detrás de y empujar. Y es como funcionan las vacas, arriándolas, y las ovejas funcionan de una forma diferente. Sí. Qué bonito el ejemplo. Gracias, Marco. Así que ese es Bueno. parte de nuestro trabajo, ¿cierto? El que estudia la Biblia debe tomar el tiempo para, en ocasiones, hacer comparaciones entre unos libros y entre otros. En ocasiones hasta un testamento con el otro. No necesariamente con todos los textos, pero por ejemplo, como decía George Ladis, hoy el tiempo devocional nos implicaba no solo quedarnos con el Salmo 23, sino también darle una lectura al 22 y al 24 con la esperanza de que entendiéramos un poco más el significado del Salmo 23, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la prueba, porque necesitamos también pues ir avanzando en la resolución de la lección 10. Y por eso nos vamos entonces a la 10A. ¿Listo? Esto es para ir avanzando también con nuestro estudio. Y vamos a ir a las preguntas, a ver quiénes estuvieron en su tiempo de estudio esta semana, si avanzaron a la 10A y la 10B, que son bastante cortas, especialmente la 10B. Bien, pasamos a la primera pregunta. ¿A qué iglesia regresaron Pablo y Bernabé después de su viaje misionero a Galacia? Antioquía, Antioquía. ¿La Antioquía de dónde? de Siria. De Siria. Eso es bueno aclararlo porque recuerden que tenemos Antioquía de Pisidia. Sí. Para no de confundir, Colombia. en el caso de la Antioquía debemos hacer ciertas aclaraciones también para no confundirnos con alguno de ellos. Dice la pregunta B, ¿qué forma de transporte usaron para regresar? Barcos. Barco, nos aclara que utilizaron el barco. ¿A qué apóstol le dieron la bienvenida en Antioquía después de volver de Galacia? A Pedro, ¿por quién más? A Pedrito. San Peter. A Pedrito. ¿Por quién más? Este Pedrito que es un personajazo, ¿cierto? Ya vimos todo lo que sucedió. ¿Qué error cometió este visitante? Meter la pata. Ah, no, ¿cómo se dice? No comió con los gentiles. No quiso No, pero en comer. el fondo, no, pero que en el fondo volvió a, como decir, había que circuncidarse Volvió para y volver a como a la ley de Moisés en el fondo. Ya. Pues sí, ahí lo que Se dice es confundió. que dejó de De comer comer con los creyentes gentiles. gentiles. Sí, pero la metida de pata fue, o sea, para mí era más que dejar de comer. Sí, pues eso es un indicador de algo mucho más profundo, ¿no? Y el apóstol Pablo lo tituló hipocresía.
Porque a veces si uno Sí. lo ve así nomás y uno dice, dejó de comer con los Es que, creyentes. disculpa, Gamaliel, disculpa, pero la pregunta para mí, la B tiene dos cuestiones. Uno dice, ¿cuál es el error que cometió? Ahí es una pregunta. Y después dice, dejó de, ¿qué es lo que hay que completar? Sí, Pero el error, dice, ahí hay que explicar cuál es el error que cometió. ¿No? Porque abajo dije, dejar de comer con los creyentes. ¿Cuál es el error de fondo que cometió? claro. Pues a eso voy yo, no es solo el hecho de dejar de comer con los gentiles. ¿Cuál es el error? Es justamente esa actitud hipócrita que tuvo Pedro. Ese es el error. Ya. Podríamos decir que fue una actitud, mala actitud, no sé. Yo no creo que haya sido hipocresía, Yo pastor. no- justamente, yo no creo que es hipocresía. No es Yo creo que él, hipocresía. no es Diga hipocresía. usted ¿Ah? Yo, que yo creo que él hable a está, la... él está mezclando, yo Claro. creo que lo antiguo que él, de donde venía, con lo nuevo. Y él está haciendo una mezcolanza y está tratando de conservar algunas cosas. Pero Porque, no lo veo como hipocresía, como lo que uno entiende por el significado de la palabra hipocresía. lo, Quizás está Trata de, confundido. trata de lo mostrar que, algo que no es. lo que pasa que en la elección, ahí justamente hace un comentario Pablo le dice. Lo que en que pasa, Pablo le dice, y ahí hace un comentario que la palabra que utilizó en la traducción es hipocresía. A ver, Sí, pero es que ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que quiero? Yo entiendo a Pedro sí, porque estaba en un momento de persecución. Y él se encargó de ir a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces, como para no tener tanta discrepancia, él volvió de nuevo a las nuevas ideas, pero Dios cuando va a la casa de Cornelio, ahí No, él realmente sí, comprende. no, pero mira, aquí está. El error que en el fondo que está cometiendo Pedro es obligar a los gentiles a vivir como judíos. Ese es el Pero que error. para él era muy difícil, pues, porque Es piensa que que él toda la no vida estamos fue... hablando que es tan difícil o no. Está preguntando cuál es el error. ¿Ok? ahora, el contexto del pasaje que nosotros encontramos ahí en Gálatas 2 nos deja pues muy claro ya la interpretación que hizo el apóstol Pablo. Claro, nosotros damos nuestras respuestas con base en esa interpretación. Y ahí Alen y también María Angélica pues están en libertad de aceptar o no esa interpretación. Pero el caso es que el texto dice, antes de que vinieran los de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso. Y más adelante aclara, fue Bernabé también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambió para que él dejara de comer con los gentiles? Se temor, dejó llevar por los judíos, los otros judíos. el temor. ¿Se dejó El llevar miedo también. todo eso. o solamente porque lo estaban viendo? Porque nosotros pensamos, pues, mira lo que María Angélica está planteando, la persecución, pues eso puede ser una realidad. Si los que lo estaban censurando no eran creyentes, pero los que lo censuraron también eran creyentes. Perdón, se me fue aquí la voz. ¿En qué momento se fue la voz? Pues, está bien. Muy cortito. Ya. Mira el grado de entendimiento de este pasaje también con respecto al miedo. ¿Qué miedo era el que tenía Pedro? ¿De la persecución? ¿De que lo mataran? ¿De que lo enjuiciaran? ¿De que lo llevaran a la cárcel? ¿O solamente del qué dirán de mis amigos? Que lo rechazaran también, pues, pastor. Ser rechazado. Pero que lo rechazaran ¿quiénes? Los judíos. Sus amigos, pues, pastor. Exactamente. Entonces, comportarme de cierta forma cuando están mis amigos y de otra cuando no están, ¿cómo llamamos a eso? Hipocresía. Bueno, hipocresía.
¿Ya? Entonces no es tan difícil ver la interpretación de Pablo, porque nosotros estamos hablando con base en lo que Pablo nos dijo. Pues cada uno tiene libertad de hacer su interpretación, ¿cierto? Pero acuérdense que Pablo es súper enérgico también porque era muy pasional, acuérdense de eso. Entonces es como fuerte cuando el Hugo dice hipocresía, así como súper duro. Cuesta, como que cuesta asimilarlo. Pero eso fue No, lo pero que, si él está interpretando lo que pero fue dijo lo que dijo Pablo. Pablo. Pablo dijo exactamente eso. Dice, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, puede que estemos de acuerdo o no con lo que dijo Pablo, pero lo que tenemos que clarificar es por qué Pablo lo dijo. Y si nosotros comparamos el comportamiento de alguien cuando están sus amigos al comportamiento cuando no están sus amigos, si es diferente, ustedes mismos dijeron, a eso le llamamos hipocresía. Entonces no es tan difícil ver la óptica que le puso Pablo cuando entendió que lo que cambió no fueron los gentiles no es que se pusieron ahora a hacer cosas sucias o cochinas, no se nos dice que los gentiles ahora estaban dando mal testimonio, no, ahí no hubo ningún cambio. El cambio fue en Pedro a raíz de que llegaron los amigos de Jacobo. Entonces, es bueno por eso hacer como la clarificación. El miedo no era a la persecución, el miedo no era a la muerte, el miedo era al qué dirán, El rechazo. a ese posible rechazo, pero los gentiles no cambiaron en nada. Ellos siguieron siendo gentiles, convertidos, que estaban llegando al Evangelio, y el apóstol cambió su manera de actuar sencillamente por lo que le significaba la llegada de estas otras personas. Entonces ahí otra vez, como decía Len, empecemos nosotros a hacer ese trabajo de interiorización de este mensaje y pongámonos en los pies, en las sandalias de Pedro, a ver si en algún momento nosotros nos hemos comportado de cierta forma cuando nos ven los amigos o de cierta forma cuando no nos ven o cuando estamos con cierta clase de personas o cuando nos miran o cuando no nos miran, para ver si de pronto esa actitud del apóstol Pedro o ese error del cual nos habla aquí este estudio también nosotros lo hemos cometido. Hermanos, una acotación. Sí, Marco. Parece que el apóstol Pedro estaba en un terreno al cual nos había sido enviado también, porque recuerde que el pueblo de Israel tiene 12 apóstoles, 12, y el pueblo gentil, que somos todos los que no somos israelitas, tenemos un solo apóstol. Y ahí se da manifiestamente que el apóstol Pedro estaba en un lugar al cual no había sido enviado. Por eso que el apóstol Pedro actuó como hombre. Y el apóstol Pablo lo tuvo que corregir porque él está en su terreno, al cual él había sido enviado. Recuerde que el apóstol Pablo es el único apóstol que tiene los gentiles. Y entonces el apóstol Pedro estaba haciendo cosas en lugar donde no había sido enviado. Es cuando usted, como creyente, actúa no en base al Espíritu Santo que dice que las cosas que tiene que hacer, sino que actúa como hombre. Y cuando nosotros los creyentes andamos en lugares bajo nuestro propio entendimiento, Dios nos respalda eso. Ahí se nota que cuando los creyentes estamos en las cosas correctas y lo incorrecto. Ahí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro estaba actuando como hombre simplemente y nada más. Y no estaba siendo respaldado por Dios, porque el ministerio, y de hecho las cartas paulinas lo dicen, que el ministerio hacia los gentiles, él es Pablo, independientemente de la figura de Pedro, porque siempre Pablo y los 12 apóstoles se confrontaban demasiado en Jerusalén. Incluso en algunos momentos se dieron la diestra en sinónimo de paz y se dividen. Sin Eso embargo, es lo que... no podemos olvidar, Marcos, que el mismo Espíritu envió a Pedro a Cornelio, que también era un gentil. Entonces, no podemos Claro, hacer aquí una regla general de que el uno era para esto o para lo otro, porque igual el Señor hizo sus llamados y su envío de unos y otros a diferentes personas. El caso, por ejemplo, de Felipe y el etíope, uno dice, este etíope, aunque era africano, un funcionario de claro, Candace, venía leyendo la escritura y había ido a Jerusalén a adorar.
Claro, Entonces adorar, uno claro. dice, bueno, Felipe Pero- fue llamado a esta clase de personas o fue llevado específicamente por el Espíritu a cumplir con un propósito. Pero con era estos súper funcionarios. importante porque ahí estaba fundando la primera iglesia de los gentiles. De hecho, en la Claro. Biblia de estudio dice que Pedro estaba en pecado. Dice, Pedro era culpable de pecado por Sí. alinearse con hombres quienes, según sabía, estaban en el error. Exacto. Y a causa del daño y en la confusión que ocasionó a sus hermanos gentiles. Por eso que estaba actuando como hombre, a eso yo me refería. Sí, está Que bien, Pedro pero estaba- tenemos que clarificar que no necesariamente los unos eran Ah, solo para gentiles. claro, no, sí, lo tengo muy claro, hermano. Lo que pasa es que yo me estaba dando a entender en ese aspecto, como dice la hermana, es que Pedro estaba bajo pecado porque estaba actuando como hombre, simplemente. O sea, Sí. no estaba siendo confirmado, pero es que está en pecado, simplemente. Y eso nos da a entender a nosotros, independientemente de la altura que ellos tienen como apóstoles, porque después llegaron a dar la vida por el Señor. Tampoco es menor cosa. Por algo son apóstoles. Por algo son los simientes y columna y baluarte de la verdad. Pero es para demostrar que Dios escogió a personas comunes, simples Claro. como cualquiera, llenas de pecado, Así llenas de es. errores. Como No nosotros. Es lo mejor. Como Exacto. nosotros. Gloria a Dios. Gracias, María Angélica. Así es. Gloria. Sigamos. yo. Número 3. ¿De dónde venían los falsos creyentes judíos que llevaron a Pedro por mal camino? De Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén. ¿Y de parte de quién dijeron que venían? de Jacobo, O sea, Santiago, ¿no? sí. ¿El Santiago. qué? Dice ahí, pues hay dos espacios más. El hermano de Jesús. Hermano de Jesús. El hermano de Jacobo, Jesús. el hermano de Jesús. Para ayudarnos a diferenciar del cual Jacobo era el que se decía, era el El hermano. hermano consanguíneo, porque la Iglesia Católica es hermano en la fe nomás. Exactamente. Mencione otro que fue arrastrado por la cobardía de Pedro. Bernabé. Mira que aquí ya le sumamos una palabra más. Ahora, cobardía. Estamos hablando además de hipocresía, cobardía. ¿La cobardía es una interpretación de Pablo o ya de los autores de este libro que estamos estudiando? De los De autores, Lucas, en este caso Lucas. los autores del libro. Lucas está diciendo eso. Es la Lucas, interpretación directa del Espíritu Santo. porque es que nosotros Es la entendemos, verdad. como dice la palabra, los textos que estamos leyendo, que tuvo miedo y que el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo que en su hipocresía arrastraron, ¿cierto?, a otros, pero la palabra cobardía ya aquí aparece como un extra dentro del texto que estábamos leyendo, así que es bueno que nosotros entendamos y diferenciemos un poco lo que es la interpretación que puede surgir de las palabras que está diciendo aquí el apóstol Pablo y de lo que Pablo. nosotros comprendemos de esos pasajes, ¿sí? Para no Pero, mezclar las dos pero cosas. a mí no me queda claro, pastor, porque dice, mencione otro que fue arrastrado. No, perdón, dice, El 4, eso estábamos leyendo. 4, mis sí, hijos. ese era el mencione 4. otro que fue arrastrado por la cobardía de Pedro. Por la cobardía de Pedro, esta es la interpretación que igual está dando el autor de este libro, porque la Biblia no habla de cobardía. No, habla de hipocresía. Entonces, por Sí. eso es bueno que tengamos presente qué surge del texto como interpretación del texto y interpretación. qué surge como interpretación de este libro que estamos estudiando. Porque a veces podemos mezclar las dos cosas. ¿Ya? Y esa es nuestra labor, no quedarnos solamente porque este texto que estamos estudiando es muy bueno, pero esta interpretación de que fue arrastrado por cobardía, bueno, ¿es miedo que tenía el apóstol Pablo o es cobardía? ¿O los dos son lo mismo? ¿El No, miedo no y es la lo mismo. cobardía pueden ser lo mismo? Ese es nuestro análisis, ¿cierto? Una de las características de Pedro ¿Mm? como hombre. Claro, pues es que es Recuerda que normal. También él negó al Señor Jesucristo, estando con él cuando fue acusado que
que le habían visto con él y lo negó 3 veces, y el Señor Jesucristo incluso le advirtió, le dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y es la característica, como le decía, hermano, que Pedro nos representa tan bien, por lo menos a mí y a muchos creyentes, La en humanidad todo, de Pedro. exacto, la humanidad completa, porque nosotros somos cobardes. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor Jesucristo siendo creyentes? Un montón. Pero sin embargo, el Señor igual nos trata como hijos, y somos hijos. Y esa es la humanidad perfecta de Pedro. Si todos los milagros que hicieron los apóstoles, no lo hicieron ellos, lo hizo el Espíritu Santo. Así es. Para completar las riquezas de la gracia de Jesucristo, nada más. Amén. ¿Cuáles son los 2 conceptos erróneos que los cristianos judíos de Jerusalén enseñaron como necesarios para la salvación? Circuncidado, proceder de acuerdo a la ley de Moisés. Así es. Ser circuncidado y proceder de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Quién fue el único creyente judío que permaneció firme en la verdad? Pablo. Porque la presión para Pablo podría haber sido la misma que para Pedro, o de pronto eran diferentes las 2 presiones. Es que a Pablo se le instruyó el ministerio de los gentiles. Era como que tenía la responsabilidad de parte del Señor. Sí, pero Entonces, pensemos un poco en la situación, porque es la humanidad puesta, ¿cierto?, en la palestra, la humanidad de Pedro, la que nosotros estamos aquí viendo, analizando, como decía Marcos, es una realidad que está enfrentando Pedro, pero que de todas maneras es diferente a la de Pablo, porque estos que vinieron de Jerusalén conocían a Pedro, mas no conocían a Pablo. Entonces, entendamos también un poco a Pedro, porque a veces uno es muy radical en decir, pero es que ese Pedro tan cobarde, negó al Señor, pero vaya y esté uno ahí enfrente de toda esa gente que estaba en el patio del sumo sacerdote y que alguien le diga, es que tú eres de ellos. A ver quién es tan cierto valiente de sacar pecho y decir, sí, yo lo conozco. Es que pastor, también eso es parte de cuando uno cuida el proteger su vida. Sí, De hay que repente uno por entenderlo. protegerse puede hacer cosas que nunca pensó hacer, dar un salto o correr o gritar o negar. Uno una no sabe reacción. por qué está arriesgando su vida. Entonces también uno tiene que pensar eso, que eso es parte del ser humano, siempre cuidar la vida. Considerar nuestra humanidad, porque a veces nosotros somos muy buenos para criticar lo que otros no hacen y se nos olvida lo que nosotros también podemos estar haciendo, ¿cierto? Considerar a Pedro en lo que él hacía es importante porque si no nos podemos volver ahí como los jurados, oye, este cobarde, este miedoso, este hipócrita. Pero es bueno considerar también la realidad que estaba enfrentando ahí Pedro. Y nos aclara entonces un poco nuestra propia humanidad, nuestra propia debilidad, y así dejamos de ser tan estrictos con otros mirando la vara que tienen ellos y solamente observando una pajita en el nuestro, cuando es muchas veces al revés. Dejamos de ver la viga que tenemos en nuestro ojo solo por estar mirando la paja que tiene nuestro hermano. Bien, sigamos a la prueba 10B, que esta es un poco más rápida. Hermano, quería dar una acotación que dice Gálatas capítulo 2, dice versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Recuerde que en esos tiempos querían destruir la iglesia, querían destruir los del camino que no eran creyentes, que esas no se llamaban cristianos, algunos le decían por sobrenombre los del camino, y recuerde que los judíos, los falsos judíos, los hijos de Satanás, porque la Biblia dice que no todo el que desciende de Israel es israelita, introducían a falsos cristianos convertidos a la sinagoga, porque en esos tiempos todavía existían sinagogas, para ver para espiar a los verdaderos creyentes, y como Pedro tenía conocimiento de estas cosas, porque esas personas eran como los espías para reducir a los verdaderos cristianos a esclavitud. Y obviamente bajo toda esa tensión y la humanidad de Pedro, obviamente es como estar en un estado, es como volver a estar en una esclavitud. Seguían sujetos de los romanos, pero en este caso más de los romanos, sino que
de sus mismos consanguíneos que querían esclavizarlo y torturarlo y llevarlo a prisión y querían exterminarlo, porque el enemigo constantemente ha querido exterminar la iglesia, hasta el día de hoy la quiere exterminar a como de lugar. Y la humanidad de Pedro obviamente que tenía miedo. Así es, muchas gracias por ayudarnos con esto a ponerle un sentido más, ¿cierto? A la humanidad de Pedro y a no ser a veces tan estrictos y solamente ver todos sus errores, sino considerarnos sobre todo a nosotros mismos también. La Doctor, prueba, ¿sí? una consultita. Cuando el hermano dice reducir a esclavitud, también se puede estar refiriendo a volver a la ley, en el sentido de que somos salvos si somos circuncidados, somos salvos si seguimos los mandamientos. Eso también puede ser interpretado ahí en ese texto como la esclavitud de volver atrás y volver al antiguo pacto. Lo que dice el apóstol Pablo, sí, a los ¿Sí? rudimentos, a volver a la ley que fue nuestro ayo, pero que ya cumplió su propósito, ¿cierto? Y Ya. eso fue lo que estábamos nosotros analizando en una de las lecciones pasadas. El propósito de la ley es ser nuestro educador, nuestro ayo, pero no convertirse entonces en nuestra cárcel, como algunos lo han visto también así, ¿cierto? Por eso habla de la esclavitud, ¿no? Como volvernos atrás, esclavos de la ley, y a veces viendo claramente en la comparación con la gracia, algo como que no es suficiente, como que, uy, no, es que la gracia no es suficiente, necesitamos hacer algo más nosotros. Claro, pero acá en el contexto histórico no está hablando acerca de reducirnos a volverlo a la ley como la esclavitud, sino que lo está reduciendo a la persecución directa de la iglesia. El contexto histórico que está acá. Sí, Ese, contexto del apóstol Pablo también en Gálatas y especialmente en Filipenses es claro, recordarnos que la ley cumplió su propósito y también es posible que alguien reduzca o devuelva su vida a una esclavitud, pero a la ley. Pasemos a la claro. prueba 10b, donde vamos a responder sí o no, según corresponde a unas frases que aquí nos advierte, no tienen que ser las palabras exactas, pero sobre todo las ideas si se desprenden de Gálatas 2, 11, 21. Primero, nuestro comportamiento no debe contradecir nuestra fe en la verdad del Evangelio, porque ello nos transformaría en cobardes e hipócritas. ¿Sí o no? Sí. Escuché sí. Sí. Yo digo Ya. que sí. B. No debemos aceptar o interponer barreras que Cristo derribó en la cruz que nos separen de otros creyentes verdaderos. Sí. 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 C. Debemos hacer todo lo posible por anular lo que pueda separarnos de otros creyentes. Sí. Sí. Bueno, tengo que pensar y que cada uno ha reflexionado muy bien antes de responder todo esto. No vamos a poder dedicarnos pues a punto por punto, pero sí es importante que cada uno refleje en su respuesta lo que realmente cree, ¿cierto? No necesariamente lo que es correcto solo por el estudio, sino que ya esto debería ser parte de un proceso en el cual el Señor nos ha llevado a reflexionar sobre qué es lo que realmente me acerca a mi hermano y qué es lo que me separa de él. ¿Qué sería suficiente para separarnos? Porque la historia pues sí nos ha mostrado claramente que hemos hecho hartas barreras, que es un tema del que ya hablamos nosotros aquí hace unas semanas atrás, sobre las barreras que a veces nosotros interponemos para no acercarnos a nuestro hermano. D. En algunas oportunidades es necesario corregir a un hermano, siempre con amor, si su comportamiento no está de acuerdo con la verdad del Evangelio. Sí. Sí, ¿no? Medio complejo, pero así nos ha llamado el Señor. Y qué bueno cuando no tenemos límites sobre esto, pensando, no, pues yo, si es el pastor, a él sí no le diría nunca nada. Todo lo contrario, con mayor razón. E. Debemos vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres. No. No se encuentra en el pasaje, ¿cierto? Yo también digo que Le no. haríamos un daño a los pobres si le damos todo. A veces nos preocupamos mucho por solamente
solucionar un área, pero se nos olvida lo más importante. F, un Como dirigente, dicen los economistas, hay que Cierto. pasarle ¿sí? hay que pasarle para pescar, pero no darle siempre los pescados, como decir, darle la caña. Sí, no, las dos cosas también en ocasiones Sí, necesitamos darle también el pez, pero también hay que hay que enseñar a pescar. enseñarle a pescar. Exactamente. Entenderlo como un todo, ¿no? Porque a veces dejamos solamente la segunda parte y le entregamos una teoría, un tutorial, vaya, hágalo, y se nos olvida un proceso muy clave para la enseñanza, ¿cierto? Es, me ves, yo lo hago para que me veas, lo hacemos juntos, te veo cómo lo haces y luego tú lo haces solo. Ese es un proceso de enseñanza, ¿cierto? Pero en ocasiones nosotros nos escudamos con decir, no, si yo le ayudé, le enseñé cómo pescar, le mandé un folleto. Y de verdad, ¿será que sí aprendió a pescar? Eso es un proceso bien, bien complejo. Pero bueno, ese es un Pero tema la, para otro estudio. pero en la iglesia de los hechos, hermano, dice que en el tiempo de la iglesia donde más el Espíritu Santo actuó, incluso con una predicación de Pedro, se convirtieron 5.000, decía que ningún creyente decía tener lo suyo propio. Entonces, también yo no estoy hablando del tema de andar dando a los pobres, porque la situación, la escritura dice que nosotros tenemos que dar primero a los de la fe, porque son nuestros hermanos, pero la iglesia siempre decía no tener lo suyo propio. Y hoy en día obviamente comprendemos que cada uno tiene lo suyo propio y por eso que nosotros estamos en la condición de los últimos tiempos que estamos. Aún entre los hermanos no hay amor. Lamentablemente es una realidad. Ni siquiera, por eso que dice que cuando venga el Señor Jesucristo a la tierra hallará amor, ni aún en los creyentes se muestra ese amor, porque el amor, dice, ahora permanece la fe y la esperanza y el amor, el mayor de estos tres, el amor. Y si nosotros decimos amar a nuestro hermano y le vemos la necesidad que no tiene, le decimos hola, que te vaya bien, que el Señor te bendiga, tampoco es amor. Entonces nosotros como creyentes tenemos que entender que en realidad nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Cuando entendemos esa profundidad, el Señor bendice. No bendice bajo la condición que el mundo conoce, sino bendice nuestra vida, espiritualmente hablando. Por eso es tener por sumo gozo cuando dicen diversas pruebas. Y la prueba es esa, muchas veces entender que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Es una acotación más que nada sentimental mía, pero es lo que yo creo. Es por eso que estaba mencionando que hace parte de otro tema que no se desprende de Gálatas 2, 11, 21, por eso mismo lo ubicaron ahí para que nosotros hiciéramos también nuestra reflexión. No porque sea equivocado, sino porque no se desprende de esta temática. F. Un dirigente respetado debe ser especialmente cuidadoso de no hacer nada que pueda guiar a otros cristianos a proceder mal. Sí, ¿Sí? Sí, El ejemplo de lo que sí, nosotros estamos hablando arrastra, ¿no? G. No debemos permitir que el temor nos haga participar en algo que no esté de acuerdo con la verdad del Evangelio. sí, ¿Ya? H. No debemos obligar a nadie directa o indirectamente a someterse a ritos y ceremonias. sí, sí, Y debemos aceptar la cruz de Cristo y los sufrimientos que ello significa unidos a Cristo. sí. sí. Bien, aquí podríamos quedarnos un buen rato hablando de lo que significa tome su cruz y sígame, ¿cierto? Pero por ahora, pues, lo que hacemos es lectura y reflexión personal de cada uno de estos ítems. J. No debemos aceptar ciegamente todas las enseñanzas de un dirigente, aun cuando éste sea muy respetado. Sí, Sí, Exactamente. K. Debemos aceptar todo lo que nos enseñan los dirigentes respetados de la iglesia, aun cuando no esté de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. no, Pero cuesta, ¿cierto? Cuesta pensar que a alguien se le vaya a ocurrir enseñar algo que no está de acuerdo a la Biblia, pero casos se han visto. Y es importante que tengamos presente la importancia de el acogernos al precepto bíblico como lo más importante.
el apóstol Pablo dijo, si yo mismo vengo y les enseño algo diferente, no me crean, Anatema. sea anatema. Y debemos tener la humildad de confesar y enmendar nuestros errores y aceptar correcciones sin guardar rencor por ello. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, en estas, solamente en estas preguntas nos habríamos podido pasar toda la noche, ¿cierto? Hablando de cada una de ellas. Sin embargo, como el propósito del libro como tal que estamos estudiando es ir avanzando en algunas de ellas, pues vamos a pasar adelante, porque este solamente es el primer libro de la vida de Pablo, pero con la ayuda del Señor vamos a pasar también al segundo. Y ahí vamos a dedicarnos a algunos de estos puntos que hoy tocamos así por encima, someramente, rápidamente, para cumplir también con nuestro propósito de estudio. Así que no lo vamos a olvidar. Más adelante seguramente identificaremos algunos de estos aspectos que serán obviamente la razón de ser de nuestra reflexión, porque como decía Len, no se trata de encontrar solo una cantidad de información y saber fechas y conocer textos, sino especialmente de poner en práctica el mensaje de la palabra. Así que la próxima semana vamos con la lección 11 y cada uno entonces trabajando en sus estudios en la semana, especialmente pensando en el tiempo de reflexión de los puntos que son para meditar, esos aspectos que son valiosos de este estudio cuando nos llaman directamente a cuentas. La Biblia nos llama a cuentas constantemente, ¿cierto? ¿Cómo estás tú? Muy bueno, muy especial que los demás hagan una reflexión, pero ¿cuál es tu reflexión? Y ahí es el Espíritu Santo y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Así que gracias por este tiempo, por la disposición de participar.